Amigas, en buena hora, y a partir de este momento iniciamos nuestra sección especial Siempre Caracas, en la que todos los martes me acompañan los municipalistas Carlitos Rodríguez y Ángel Cacique, quienes han invitado para el día de hoy a un amigo dirigente sindical, Dick Guanique, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, para hablar precisamente del post 1 de mayo. ¿Puedes presentar el entrevistado, Carlos? No, Cacique. Así, mira, Dick Guanique es un dirigente social, digamos en el caso de Caracas, que para nosotros representa un hecho importante, porque el 1 de mayo para mí tenía muchísimas expectativas, tenía muchísimas esperanzas, y bueno, algunas de esas esperanzas no fueron cubiertas, y genera una situación de desapego, de angustia, porque la conclusión del 1 de mayo era para la gente la posibilidad cierta de resolver sus problemas, y creo que no se van a poder resolver. Entonces nos angustia mucho saber qué pasa con la dirigencia sindical y qué pasa ahora, porque la propuesta digamos, del sector empresarial es básicamente ir a el proceso. Ya lo dijo el presidente de Cámara, Adán Celi, ya el Estado no está en capacidad de seguir manteniendo el concepto del salario por la vía tradicional. Ok, entonces démosle la bienvenida a Dick Guanique. Bienvenido, Dick. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a Carlos y a Cacique por la invitación que me han hecho para hablar un poco del post 1 de mayo. Primero tendría que decir que el 1 de mayo los trabajadores nacionalmente salieron a protestar. Tendría que decir que hubo en el país 30 manifestaciones en contra de las declaraciones de incremento de los bonos que hizo el presidente Maduro. Nosotros hemos dicho que bono no es salario. Bono no es salario. Bono no tiene incidencia en las prestaciones sociales. Bono no tiene incidencia en las vacaciones. Bono no tiene incidencia en las contrataciones colectivas. Bono no tiene incidencia en el caso de que algún trabajador sea cesante. Y el salario hoy, en relación a la divisa, está en $1.49 mensual. ¿Quién vive hoy con $1.49 mensual? Nadie vive. Todo el mundo está sobreviviendo, todo el mundo está haciendo de tripas a corazón, y como decía una compañera magisterial esta mañana, todos estamos, como decía alguien en Radio Rochela, mamandini, todos estamos en esa situación. Una consigna que sonó mucho en Caracas y en otros lugares de Venezuela, en estas movilizaciones que hubo el 1 de mayo, decía: gobierno y empresarios nos tienen sin salario. Efectivamente, desde hace un tiempo ya más o menos largo, los empresarios privados, estén en Fedecámaras o no, y el patrón, el principal patrón del país, que es el gobierno, se han encargado de desconocer a la Constitución, de desconocer el artículo 91, que establece claramente que los trabajadores deben tener un salario suficiente. Pero no contente con eso, no solamente desconocen la Constitución, también contradicen el convenio 26 con la OIT, donde debe establecerse un salario básico mensual para los trabajadores, un salario mínimo básico. Pero hoy en día nosotros tenemos el salario más bajo en el mundo. Ni siquiera los países de África tienen el salario que tienen los trabajadores venezolanos. Dick, los empresarios argumentan que no hay forma de que el Estado pueda asumir ese volumen de gasto. O sea, el Estado venezolano está en la práctica, por la vía de lo que pasó el 1 de mayo, está virtualmente quebrado. Eso es mentira, Cacique. Es totalmente falso que el Estado esté quebrado.
Bueno, yo le digo a cada venezolano, nosotros cada uno pagamos 16.5 de impuesto al valor agregado diariamente, y el gobierno se da bombas diciendo que ha hecho la más alta recolección de impuestos en Venezuela. Aquí hablamos de la salida de la Chevron Texaco. Bueno, antes de que se fuera la Chevron Texaco, o antes de que viniera la Chevron Texaco, se denunciaba que se robaron 23 mil millones de dólares una sola persona, que no se sabe dónde está detenida. Entonces, eso es mentira. El gobierno tiene entradas de presupuesto. La Chevron Texaco solamente daba 4 mil millones de dólares anual, y el resto, claro, aquí existe una opacidad total, porque aquí no se informa nada. Aquí no se informa cuánto es el presupuesto nacional, aquí no se informa cuántos son los trabajadores de la administración pública, aquí no se informa cuánto es el Producto Interno Bruto, aquí no se informa nada. Entonces es muy fácil para alguien decir que no tenemos plata, pero recuerda algo: los trabajadores siempre hemos cotizado al Seguro Social, los trabajadores siempre hemos pagado impuestos, los trabajadores pagábamos el derecho a la vivienda. ¿Y dónde están nuestros presupuestos? ¿Dónde está lo que nos corresponde para jubilaciones y para pensiones? ¿Dónde está el fondo de pensiones de los petroleros que alcanzaba 5 mil millones de bolívares? ¿Dónde están los fondos de pensiones? Entonces, lo que están diciendo es precisamente porque hay toda una política dirigida a eliminar el salario, eliminar las prestaciones sociales, eliminar todos los pasivos laborales. Los patronos en Venezuela son los que más ganan en toda América Latina. Son los que más ganan, incluyendo los Estados Unidos. En Estados Unidos, el presupuesto global, el 76%, es para beneficios generales, para servicios y para prestaciones y para salarios. Y los empresarios ganan el 26%. En Venezuela, los patronos ganan el 200 y hasta 300%. Veamos el ejemplo. Tú vas a comprar un kilo de carne, te cuesta $10. $10. 15 dólares. Ayer no, bueno, a ti te costó ayer $15. En el mercado mayorista cuesta $10 un kilo de carne. Pero si tú lo vas a pagar en bolívares, entonces te dan un incremento. Te dan un incremento. Si tú vas a comprar un repuesto para un vehículo, te dan, no, es a promedio. No es a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, es a promedio. Entonces, los empresarios en Venezuela no pierden. Ahora, Dick, esta realidad la venimos escuchando ya desde hace un poco de tiempo, porque tenemos 3 años los venezolanos con el mismo salario desde que el presidente Maduro decretó el salario mínimo en 130 bolívares, que equivalía a $30. En aquel momento. En aquel momento. Y bueno, y de ahí para atrás, muchos años más quejándonos de la realidad salarial y laboral que tenemos. ¿Qué ha dispuesto el movimiento sindical para acabar con ese marasmo, para acabar con eso? Porque no son 3 años con el salario congelado, que los tenemos congelados, sino son muchos más años en este proceso de pauperación progresiva, de empobrecimiento progresivo de la clase trabajadora venezolana. ¿Qué va a hacer el movimiento sindical? Gracias por esa pregunta, Mario. Primero habría que decir lo siguiente: la política del Estado y la política de los patronos es esclavizar al trabajador, mantener un salario de hambre, ni siquiera para que el trabajador pueda mantener a su familia, recuperar su fuerza de trabajo. Entonces, ha sido una política que no es solo de Maduro, es una política que viene desde siempre. Al lado de esa política de no aumentar los salarios, de mantener a los trabajadores esclavizados, de hacer pagar a los trabajadores la crisis, está una política de inflación, una política de devaloración de la capacidad adquisitiva del salario. Los trabajadores necesitamos unificar. Las centrales sindicales, los movimientos sociales hoy deben estar más unidos.
Porque para nosotros derrotar una política tan neoliberal, tan reaccionaria del gobierno, necesitamos una fuerza muy grande de los trabajadores. Necesitamos que los trabajadores se incorporen a la lucha junto con nosotros para poder nosotros torcerle el brazo a la intransigencia de los patronos públicos y de los patronos privados. Y estamos trabajando en esa dirección. Nosotros hicimos un esfuerzo en esta jornada 1 de mayo, logramos que la CTB, que la Alianza Sindical Independiente, que la Unión Nacional de Trabajadores y que CODESA, junto a diversos movimientos sociales, a la CUTV, que también estuvo con nosotros, a pesar de que no podemos decir que fue una gran marcha, que tuvo una inmensa asistencia, tuvo el éxito de que logramos concentrarnos a todos, salvo alguna excepción electorera que no participó junto con nosotros, pero la gran mayoría estuvo con nosotros, y a pesar que logramos un puño pequeño de trabajadores, nosotros logramos marchar. Prueba de eso fue que toda la ciudad capital estaba rodeada de policía. Por donde tú pasabas, habían grandes contingentes de policía, grandes amenazas. En medio del terror, en medio de la metedera de miedo, en medio del despliegue que se hizo para impedir que marcháramos, nosotros en Caracas logramos concentrarnos. Pero en Barquisimeto se participaron 3 marchas, en Acarigua y en Araure participaron marchas, en San Félix, Puerto Ordaz hubo marcha, en Monagas hubo marcha, y en otras ciudades que no hubo marcha, bueno, hicieron concentraciones, hicieron asamblea, hicieron misa con declaraciones de prensa. Así que hubo movilización de los trabajadores, y eso muestra una reanimación del movimiento sindical que va a continuar su lucha por recuperar el salario. Carlos Rodríguez. Siempre uno, que es un luchador social, uno siempre se concentraba en preparar movilizaciones y demandas con motivo de los 1 de mayo. En esta oportunidad a mí me entristeció la respuesta de los caraqueños, en particular de las fuerzas sindicales que viven en Caracas, así como me emocionó la magnífica movilización del Táchira y las movilizaciones que está comentando nuestro entrevistado. Hoy la intención es que en Caracas, ¿qué piensa el movimiento sindical en Caracas? ¿Qué reflexión ha hecho aparte del problema represivo? La represión está planteada en todo el país. Y en otra época el movimiento sindical ha vencido esa presión. ¿Qué se han planteado después del 1 de mayo como lucha y como reivindicación? Nos quedan 3 minuticos. Mira, puntualmente, primero, nosotros nos hemos planteado organizar y mantener la unidad que logramos el 1 de mayo. En segundo lugar, nosotros nos hemos planteado mantener la defensa de la Constitución, en este caso el artículo 91, que es el garante y es el que está siendo violado, de un salario suficiente. Nosotros nos hemos planteado asimismo hacer una serie de acciones. Vamos el viernes a acompañar a los compañeros de Lara que van a hacer un novenario por el tema del salario. Nosotros los vamos a acompañar aquí en Caracas, vamos a hacer diversas actividades, piquetes y tuitazos ese día, y eso estamos convocando a todos los compañeros trabajadores para que nos acompañen en el sentido de reclamar que el salario, que el bono no es salario, y que nosotros estamos opuestos a la eliminación del salario. Nosotros no aspiramos que nuestro salario llegue a 0, porque si nuestro salario llega a 0, estaremos perdiendo totalmente el salario en Venezuela. Rápidamente. Tú sugieres entonces que en vez del Partido Socialista Unido de Venezuela, es el Partido Neoliberal Unido de Venezuela. Bueno, eso es desde 1998 tenemos un partido que primero se llamó Movimiento Quinta República y después se llamó partido, pero toda su política desde ese momento fue neoliberal hasta hoy. Carlos, para despedir. Solo comentar que recordar de nuevo
que en 1 de mayo de 1957 la Iglesia, a través de una carta posterior de Monseñor Arias, llamó a crear un salario único nacional. No es posible, pasó la época de la dictadura, vino la democracia, que aún no se consolida este salario vital. Por lo tanto, yo insisto, en nombre de los caraqueños, luchemos por ese salario. Los tiempos cambian. Dick, rapidito voy a hacer el siguiente comentario. Tú acabas de decir hace un ratico, el bono no es salario. En los tiempos en que gobernaba Jaime Lucinchi, yo era dirigente sindical de la prensa. Recuerdo. Y resulta que hubo un importante bono que nosotros defendimos como salario y obligamos, mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de que ese bono se considerara salario. De modo que han cambiado los términos, pero en todo caso la lucha sigue siendo la misma. Muchas gracias, Dick. Gracias Mario. Habría que hacer un llamado a la sala social del TCJ para que determinara que todos esos bonos que ha ido dando el gobierno los decretara salario, y a lo mejor las ¿Hay cosas jurisprudencia cambiarían. al respecto? Pero el TCJ y en este caso la sala social debería establecerlo claramente. Así es, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Cacique, a Carlos y a ti, mi querido compañero sindicalista. Gracias, Mario. gracias mi hermano Diguanique. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con P de Venezuela. Leo rapidito un comentario que hace Alan B 915. ¿Qué pasó con los estatiques? Burocracia madurista y cabellista, ¿cómo van a participar si Baste toman fotos? Ahora aquellos padres de funcionarios no deberían apoyarlos cuando estudian. Un poco confuso el mensaje, pero en todo caso hace unas preguntas sobre reivindicaciones y beneficios laborales que están ausentes al día de hoy. En nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.